¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces les ocurren cosas malas a personas buenas? Hoy te invitamos a adentrarte en uno de los relatos más profundos y misteriosos de la Biblia, la historia de Job. Un hombre que a lo largo de su vida vivió la fe, la desesperación y la incansable búsqueda de justicia en medio del caos. Pero espera, ¿y si te dijera que esta antigua historia tiene respuestas y lecciones sorprendentes para nuestras vidas modernas? Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre el sufrimiento, la fe y la justicia divina. Antes de comenzar, necesitamos tu ayuda. Si disfrutas explorando este tipo de contenido, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestro contenido más reciente. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos poderosos mensajes con el mundo. Ahora sí, comencemos. La historia de Job nos presenta a un hombre próspero que vivía en la región de Uz, un hombre cuya vida estaba marcada por la riqueza y la bondad. Job no solo poseía una gran fortuna, sino también una familia numerosa y un profundo compromiso con la rectitud. Era un hombre conocido por su integridad, siempre buscando vivir de acuerdo con los principios morales y cultivando una relación constante con Dios. Con 7 hijos y 3 hijas, su hogar era uno de alegría y abundancia. Su riqueza era asombrosa: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yugos de bueyes, 500 asnos y un sinnúmero de sirvientes formaban parte de su imperio. Además, su renombre lo convertía en el hombre más destacado de todo el Oriente. Cada año, sus hijos celebraban grandes fiestas en sus cumpleaños, y era costumbre que invitaran a sus 3 hermanas para compartir juntos banquetes y celebraciones. Job vivía en una prosperidad envidiable, tanto material como espiritual, en un entorno de amor familiar y prosperidad que parecía inquebrantable. Cada mañana, después de las festividades, Job se levantaba al alba con un sentimiento de profunda responsabilidad. Realizaba un ritual de purificación, una práctica que consistía en ofrecer sacrificios quemados por cada uno de sus hijos, convencido de que, aunque ellos no lo supieran, quizás hubieran pecado en su corazón o maldecido a Dios en sus pensamientos. Este acto de devoción constante, detallado en el primer capítulo de Job, versículos 1 al 5, mostraba la incansable fe de un hombre que, aún en su prosperidad, temía a Dios con una humildad y responsabilidad excepcionales. Dios, con una confianza absoluta en su siervo, elogió las virtudes de Job ante Satanás, destacando su integridad, rectitud y fidelidad. Sin embargo, Satanás no tardó en contradecir a Dios, argumentando que la justicia de Job no era más que una consecuencia de las bendiciones divinas. Según Satanás, Job solo temía a Dios porque había sido favorecido abundantemente, rodeado de riquezas y prosperidad. Este diálogo se desarrolla en el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 10, y marca el inicio de un desafío celestial que pondría a prueba los límites de la fe humana. Fue en ese mismo encuentro cuando los ángeles se presentaron ante Dios. Entre ellos estaba Satanás. Dios, al notar su presencia, le preguntó de dónde venía. Satanás respondió que había estado recorriendo la tierra, observando todo lo que sucedía. Entonces, el Señor le preguntó si había observado a su siervo Job, un hombre íntegro y recto que temía a Dios y evitaba el mal. Ante este reconocimiento, Satanás replicó con escepticismo: ¿acaso Job temía a Dios sin razón? Hizo hincapié en que la protección y bendiciones que Job había recibido eran la verdadera causa de su fe.
El desafío de Satanás era claro: si Dios le permitía afligir a Job y quitarle todo lo que poseía, entonces vería cómo su fidelidad se desmoronaba. En respuesta a esta provocación, Dios aceptó el desafío, pero con una condición. Satanás podría afectar todo lo que Job tenía, pero no debía quitarle la vida. Así, se dio inicio a una prueba de gran magnitud. Satanás, aceptando las condiciones, abandonó la presencia de Dios para comenzar su tarea, dejando atrás la amenaza de que el sufrimiento de Job desvelaría su verdadera lealtad. Este dramático episodio se narra en los versículos 11 y 12 del capítulo 1 del libro de Job, donde se inicia la gran prueba de la fe de este personaje. En un solo día, Job experimentó la devastación de una forma que parecía imposible. 4 noticias impactantes llegaron a él, una tras otra, como una tormenta imparable que arrasaba con todo a su paso. Primero, un mensajero llegó con una noticia terrible. Los sabeos habían atacado mientras los bueyes araban y los asnos pastaban. Habían robado los animales y matado a los sirvientes a espada, dejando solo al mensajero, quien logró escapar para transmitirle a Job el desastre. Mientras éste aún hablaba, otro mensajero llegó con una noticia aún más angustiante. Un fuego enviado por Dios había caído del cielo y consumido las ovejas y los sirvientes, siendo él el único sobreviviente. Pero las malas noticias no terminaron ahí. En cuanto el segundo mensajero terminó de hablar, otro apareció con un relato igualmente trágico. Los caldeos, en 3 grupos separados, atacaron los camellos, se llevaron los animales y mataron a los sirvientes a espada. Nuevamente, él fue el único que logró escapar para contarle a Job la calamidad que había caído sobre sus bienes. Y como si esto no fuera suficiente, mientras aún se digería la magnitud de estas pérdidas, un último mensajero irrumpió con una noticia aún más devastadora. Sus hijos, que estaban reunidos en la casa del hermano mayor, celebrando y bebiendo, fueron sorprendidos por un viento feroz proveniente del desierto. El viento golpeó la casa con tal fuerza que la derrumbó sobre ellos, acabando con sus vidas. Nuevamente, solo el mensajero sobrevivió para llevarle a Job el relato de esta tragedia sin igual. Estos eventos, narrados en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 al 19, muestran cómo el sufrimiento de Job fue instantáneo, abrumador y total. En cuestión de horas, Job perdió su riqueza, su seguridad y, lo más devastador, a sus propios hijos. Un golpe tras otro, sin descanso, desafiando su resistencia y su fe. En medio de su dolor y desesperación, Job reaccionó de una manera que parecía imposible ante tanta tragedia. Rasgó sus ropas, un acto de lamento profundo, y se rapó la cabeza como símbolo de su dolor y pérdida total. Sin embargo, en lugar de maldecir o renegar, Job se postró en el suelo y en un acto de adoración ofreció una de las respuestas más poderosas en la historia de la fe. Con un corazón lleno de tristeza, pero también de reverencia, dijo: «Entré desnudo al mundo y desnudo partiré. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor». A pesar de la magnitud de su sufrimiento, Job no pecó ni culpó a Dios por su desgracia. Esta impresionante respuesta de fe y humildad se narra en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 al 22, y se erige como un testimonio de su fidelidad y devoción inquebrantables. Pero el desafío de Job no terminó ahí. Satanás, que ya había cuestionado la sinceridad de su fe, volvió a presentarse ante Dios. Esta vez, Dios le permitió probar a Job una vez más, llevándolo a una agonía física aún mayor. Job sufrió terribles heridas en su piel, llagas dolorosas que cubrían su cuerpo, un tormento físico que parecía imparable.
En su desesperación, su esposa les sugirió que maldijera a Dios y renunciara a la vida, pidiéndole que dejara de luchar contra su sufrimiento. Sin embargo, Job se mantuvo firme en su fe, rechazando esa tentación y tratando de sobrellevar el peso de su dolor con dignidad y resistencia. Aquí se entrelazan dos historias, una celestial y otra terrenal. Los eventos en la tierra son el resultado de lo que ocurrió en el cielo, de manera similar a la guerra en la tierra que sigue a un conflicto celestial, tal como se describe en el libro del Apocalipsis. Tras la tragedia, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan a consolarlo. Se sientan en silencio con él durante 7 días, respetando su dolor. Al 7º día, Job habla y lamenta el día de su nacimiento, comparando la vida con la luz y la muerte con la oscuridad, deseando nunca haber nacido. Elifaz, el primero en hablar, sugiere que el sufrimiento de Job es el resultado de un pecado oculto y le recomienda buscar el favor de Dios. Bildad y Zofar coinciden, argumentando que Job debe haber hecho algo malo para merecer tal castigo. Bildad incluso sugiere que los hijos de Job provocaron su propia desgracia. Zofar va más allá, insinuando que el sufrimiento de Job no es más que una fracción de lo que realmente merece. Job, molesto, responde a sus amigos llamándolos inútiles y comparándolos con médicos que en lugar de ayudar solo ofrecen mentiras. Asegura que entiende todo lo que sus amigos saben y no es inferior a ellos. Sin embargo, lo que realmente desea es hablar directamente con Dios y discutir su situación acusando a sus amigos de difamarlo y llamarles médicos ineficaces. Estos eventos se narran en Job 13:1-12. Job se cuestiona por qué Dios juzga a las personas según sus acciones, cuando podría corregir o perdonar fácilmente. Está confundido sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia divina, pues los caminos de Dios son misteriosos e incomprensibles. Job reconoce que los humanos no pueden convencer a Dios con palabras, ya que Él no se deja engañar. Admite que ni siquiera tiene el conocimiento suficiente para defender su caso ante Dios. Desea encontrar a alguien que pueda mediar entre él y Dios. Temeroso de ser condenado al inframundo, Job cree que hay un redentor en el cielo que atestiguará su integridad, como expresa en Job 19:25. Sé que mi redentor vive. También menciona en Job 16:19. Ahora mismo mi testigo está en el cielo. El sufrimiento de Job lo consume y se siente amargado, ansioso y asustado por la injusticia de ver prosperar a los malvados mientras los justos sufren. Aunque quiere enfrentarse a Dios, no puede encontrarlo físicamente. Job piensa que la sabiduría está oculta a la humanidad, pero decide buscarla temiendo a Dios y evitando el mal. Finalmente, Dios interviene, respondiendo a los 36 llamados de Job para que hable con él. Cuando lo hace en medio de una tormenta, recordándole a Job que él es el creador de todo. Le pregunta si Job podría hacer algo similar y le reprocha su atrevimiento al pensar que Dios debería explicarse ante él. Al escuchar la voz de Dios, Job se siente insignificante y responde que es indigno de cuestionarlo. Reconoce que ya habló una vez, pero no tiene más respuestas y que no dirá nada más. En el segundo encuentro, Dios no se refiere a sí mismo como creador, sino que menciona a 2 de sus criaturas más imponentes: el hipopótamo, Behemoth, y el cocodrilo, Leviatán. Con un tono casi humorístico, Dios pregunta a Job qué piensa sobre estas bestias, como si tuvieran las respuestas a los grandes enigmas de la vida. Job es recordado de que no puede entender ni a Dios ni al mundo animal.
mucho menos al mundo moral. El mensaje de Dios es claro. ¿Por qué intentar discutir conmigo? Job responde reconociendo la omnisciencia de Dios, comprendiendo que ninguno de sus planes puede ser frustrado. Ahora ve lo inapropiado de cuestionar a Dios y se desprecia a sí mismo, arrepintiéndose en polvo y cenizas. Aunque este encuentro humilla a Job, también reconecta su relación con Dios, abordando el núcleo de su conflicto. Este diálogo ofrece un clímax inesperado y profundo para el libro. En el epílogo, el tono cambia de poesía a prosa. Cuando Job entiende que no debe culpar a Dios por su sufrimiento, Dios restaura su vida, su familia, 7 hijos y 3 hijas, y sus riquezas, incluyendo camellos y rebaños, son devueltos, haciéndolo más próspero y feliz que antes. Como siervo de Dios, Job es rehabilitado. En cambio, los 3 amigos de Job reciben una severa reprensión de parte de Dios, quien les dice que no hablaron correctamente sobre Job, subrayando que sus discursos no deben ser considerados como verdades absolutas. En las 2 rondas de diálogo entre Dios y Job, es evidente que Dios no responde directamente a las preguntas de Job ni le revela el acuerdo con Satanás. Job no necesitaba conocer los eventos celestiales, ya que Dios tenía razones para permitir su sufrimiento. Razones que no dependían de la comprensión humana. Es relevante señalar una diferencia clave entre la visión judía y cristiana sobre este libro. En el contexto del Antiguo Testamento, los judíos no concebían los problemas de la vida temporal a través de la eternidad. Creían que la justicia de Dios debía manifestarse claramente en esta vida, ya que tanto los justos como los malvados iban al mismo lugar después de la muerte, el Seol, un lugar sombrío donde los espíritus descansaban en una existencia sin distinciones. Por otro lado, los cristianos tienen una perspectiva diferente sobre el sufrimiento actual. A través de la obra de Cristo, ven la vida eterna como una realidad que da significado a los sufrimientos terrenales. El sufrimiento en este mundo es percibido como insignificante en comparación con la vida que aguarda en el cielo. El debate entre Job y sus amigos ocupa la mayor parte del libro. Hay 2 puntos de vista. Primero, los amigos de Job están convencidos de que su sufrimiento es consecuencia de su pecado. Segundo, Job está seguro de su inocencia y protesta enérgicamente. Por tanto, la pregunta aquí que nos planteamos es, ¿puedo seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece ir mal? El libro de Job ofrece una respuesta a esta pregunta, y la clave está en identificar cuál fue el mayor dolor de Job. Este punto resalta la importancia del tema. Su sufrimiento fue físico, insoportable, con heridas que iban de la cabeza a los pies, agotamiento extremo y un dolor sin tregua. Además, socialmente, su apariencia y la tragedia reciente que todos conocían lo convirtieron en un marginado. La gente evitaba cruzarse con él por la calle y prefería no hablarle. Incluso los adolescentes se burlaban de él. Job se encontraba sentado en un montón de cenizas en el borde del pueblo, lejos de la sociedad. Además del dolor físico, Job enfrentaba la angustia mental de no entender por qué le estaban sucediendo estas cosas tan terribles, especialmente porque no parecía haber nada en su pasado que lo mereciera. Su sufrimiento espiritual era aún peor, ya que se sentía alejado de Dios. Job clamaba a Dios, pidiéndole que lo encontrara, hablara con él e incluso discutiera sobre lo que estaba sucediendo. El dolor más insoportable para él era sentir que Dios estaba lejos e indiferente. Sin embargo, cuando Job finalmente pudo hablar con Dios, las cosas no sucedieron como esperaba. Desde la perspectiva cristiana, el libro de Job se puede ver en relación con el Nuevo Testamento.
así como Dios permitió que Satanás causara la muerte de Jesús en la cruz, con el propio Hijo preguntando, Dios mío, ¿por qué? Swing, de manera similar a Job, Dios no explicó por qué permitió que sucedieran esas cosas. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios perdió de vista el propósito de su sufrimiento bajo la intensidad de la crucifixión. Además, los cristianos comprenden que la vida continúa después de la muerte, por lo que no es necesario resolver todos los problemas del sufrimiento en esta vida. Es interesante señalar que en la versión griega del libro de Job se añadió un versículo extra, indicando que Job resucitará junto con aquellos a quienes el Señor resucite. Además, esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una vindicación final para Job. Los cristianos creen en el retorno de Jesús para juzgar a todos al final de los tiempos. Habrá un juicio en el que Jesús se sentará como juez y todas las personas, tanto malas como piadosas, comparecerán ante su trono para ser juzgadas por sus acciones en vida. Así, todo lo que Job anhelaba está a punto de hacerse realidad, ya que la justicia de Dios será aplicada a toda la humanidad en una manifestación pública de justicia. El libro de Job nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del sufrimiento, la fe y la justicia divina. A través de la angustia de Job nos enfrentamos a preguntas universales. ¿Por qué sufren los justos? ¿Cómo mantener la fe cuando todo parece ir mal? Job, en su dolor y desesperación, nos enseña que incluso cuando no entendemos el porqué de nuestro sufrimiento, podemos seguir confiando en la sabiduría de Dios. La clave está en reconocer que no tenemos el control total, pero que el sufrimiento no define nuestra relación con Dios. Job no maldijo a Dios a pesar de la pérdida y el dolor, y a través de su lucha vemos que la verdadera fe no depende de las bendiciones materiales, sino de un amor y una confianza profundos en lo que Dios es. Sin importar las circunstancias, la enseñanza principal de este libro es que la justicia divina va más allá de nuestra comprensión limitada y que el sufrimiento no es siempre un castigo, sino parte de un misterio más grande que se nos escapa. Aprendemos que no siempre encontraremos respuestas claras en este mundo, pero que nuestra fe puede ser un refugio en medio de la adversidad. Como Job, debemos reconocer nuestra pequeñez ante la vastedad de la creación y la sabiduría de Dios, y confiar en que Él tiene un propósito que va más allá de lo que podemos ver. El sufrimiento, aunque doloroso, puede acercarnos a una comprensión más profunda de la vida, de la justicia divina y, sobre todo, de nuestra relación con Dios. Al final, el libro de Job nos invita a la humildad y a la paciencia y nos recuerda que, aunque las respuestas no siempre lleguen de inmediato, la fe genuina nos sostiene en medio de la incertidumbre. ¿Qué lecciones crees que podemos aprender del sufrimiento de Job y cómo podemos aplicar esas enseñanzas en nuestra vida diaria? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver el video hasta el final. Si te ha gustado, dale like, suscríbete a nuestro canal, Caminos de Luz, y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga.